Buenos días, ¿cómo andan todos? Esperamos unos minutitos y ya arrancamos la clase y pido Secretaría Académica si me pueden habilitar para compartir pantalla. Gracias. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día, gracias. Buen día, doctora. Buenos días. Ahora en un par de minutitos ya arrancamos. Lo que les voy a pedir, si pueden prender el video a los que están, así los voy viendo a todos, ahora somos menos y la idea es que nos vayamos conociendo antes del parcial, que va a ser oral. Si no, no sabemos quién es cada uno. Bueno, ¿me escuchan bien? Porque si no voy a poner auriculares, capaz que escuchan mejor. No sé si dicen que sí o si dicen que no. Se escucha bien. Ah, Se escucha perfecto, bien, se escucha gracias. perfecto, doctora. Bueno, listo. Igual me puse auriculares así. Sí, Adrián, ¿ahora me escuchás? Bueno, bien. Tenemos que ver o comenzar a trabajar con la bolilla 7. Quiero ver, voy a abrir el programa, que es la de clasificación de los procesos. O sea, ustedes ya tuvieron una introducción a este tema con la bolilla 6, pero como verán, todo lo que vamos a ver de ahora en más está todo totalmente vinculado, relacionado y a ver, quiero buscar estoy buscando el programa. Y bueno, van a empezar a unir más de lo que ya han unido o no. ¿Esto qué significa?
que aquellos temas que ya vimos y ya aprobaron con el primer parcial, los vamos a seguir viendo. Porque, como les dije recién, todo esto está relacionado y hay muchos conceptos generales que ustedes supuestamente adquirieron con el primer parcial que ahora los van a tener que fortalecer todavía, todavía más. Así que a lo mejor en algún momento van a tener que recurrir al código y leer algo de los artículos que ya estuvimos viendo, porque lo importante es que ustedes interpreten todo esto que se viene, que en sí es el trámite del proceso. Por eso es tan necesario que tengan claro cuando hablamos de acción, los requisitos de la acción, cuando hablamos de competencia, porque todo esto está haciendo justamente, o sea, ustedes pónganse en el lugar del día de mañana que sean abogados, que estén en el estudio, que venga a verlos una persona, como fueron los casos que planteamos en los ensayos. ¿Qué van a analizar? Antes de analizar qué tipo de proceso tienen que hacer, lo que van a analizar es si la persona que viene es legitimada, activa, si el reclamo que pretende va contra un legitimado pasivo, o sea, si son titulares o no del derecho y de las obligaciones recíprocas, van a analizar si la acción está vigente o prescribió o ya hay cosa juzgada, van a analizar quién es el juez competente, van a analizar qué tipo de proceso y cuál va a ser la estrategia de la demanda. Por otro lado, cuando sean abogados de un demandado, van a ver si realmente la demanda está vigente, si su cliente es legitimado pasivo, si el actor tiene legitimación activa, si tiene personería, si el juez es el competente o van a plantear una incompetencia, si está bien planteada la cuestión, perdón, bueno, si la acción es vigente, creo que no sé si ya lo había dicho, si está el proceso correspondiente está bien planteado o no, y qué herramientas pueden utilizar para eso. Para todo esto, tienen que tener bien claro entonces todo lo que vimos antes, cuál es la pretensión, porque ustedes van a volcar en la demanda la pretensión, porque si no la demanda va a ser defectuosa o no se va a ver reflejada la pretensión de ustedes en la sentencia si no la hacen correctamente, si no queda clara en la demanda, o que no queda claro en la demanda qué es lo que ustedes pretenden. Y lo mismo cuando contesten la demanda. Tienen que tener bien claro cuál es la pretensión del actor y ustedes van a tener que expedirse con respecto a esa para pedir su rechazo o allanarse en todo o en parte al reclamo. Entonces, todos los conceptos que vimos hasta ahora tienen que estar muy claros. Si ustedes tienen la sensación que aprobaron, o sea, no pretendo que me lo digan, pero si tienen la sensación que aprobaron, pero que no tienen mucho manejo de algunos temas, estudienlos, porque si no, no van a aprobar el segundo parcial. Ni hablar, que eso creo que ya se los anticipó el doctor Espinosa el miércoles, los que sacaron un 4 no recuperatorio, que están ahí como en una presunción en contra, no a favor. Entonces, con más razón. Pero bueno, ese es un tema que no tienen que perder de vista, por eso lo aclaro. Estoy viendo que hay creo que 16 presentes, 17 conmigo, o sea que son 16 alumnos. Las cursadas son obligatorias. Nosotros no estamos tomando asistencia, salvo que haya ahora alguna otra directiva. Está bien, tienen la posibilidad de verla, pero la realidad es que ustedes se anotan en un horario, la cursada es obligatoria, por eso es importante que tengan la cámara prendida y que estén presentes. Y además, vamos a hacer un número más reducido, no van a tener tantos problemas de conectividad los que lo tienen, porque somos mucho menos, pero además es importante que participen. O sea, ustedes piensen que nosotros los vamos a conocer o los estamos conociendo a partir del examen que hicieron en el campus y lo que podamos ver en clase de sus caras y de su participación. Hay muchos alumnos que ya los conocemos porque están siempre, o sea, por ejemplo, ahora acá veo a Con y Sergio, están siempre con la cámara prendida, los tengo presentes. Y hay otros que para mí no existen hasta hoy, porque nunca los vi, porque están con la cámara apagada. Entonces, bueno, empecemos a tener otro tipo de participación, va a haber trabajos prácticos, los trabajos van a ser obligatorios, la presentación,
empiecen a trabajar en serio. Si quieren aprobar la materia y si quieren aprender, empiecen a dedicarse al cuatrimestre como corresponde. Ojo que acá hay muchos alumnos que sacaron unas notas maravillosas y sé que muchos no sacaron buenas notas porque tienen a lo mejor dificultad en la manera de expresarse, que también forma parte de la evaluación, pero que no significa que no hayan estudiado. Pero bueno, ahora viene otra etapa. Y en esta otra etapa tenemos que ajustar las cuestiones como para que puedan realmente aprovechar y aprender, que es una hermosa materia, y más si piensan ejercer la profesión en el Poder Judicial o fuera de este. Si me dicen que quieren ser escribanos, que tienen ya la escribanía de alguno de sus padres esperándolo, bueno, pero igual la tienen que aprobar porque forma parte de una materia obligatoria. Pero si no, es fundamental conocer el derecho procesal. Bien, ¿alguna pregunta o arrancamos con los temas? Otra cosa, código. Está bueno, salud, que tengan los códigos a mano para cuando estamos viendo los temas, porque hay algunos artículos que los podemos leer y otros que les van a quedar para que ustedes lo lean y lo estudien por su cuenta, pero es importante que empiecen a tener manejo de código. ¿Qué significa manejo de código? A mí no me importa que se sepan los artículos de memoria. Yo no los sé, ni me los acuerdo, ni como diría Mariani de Vidal, no soy una guía telefónica, por eso no me acuerdo de memoria los números. Pero lo que sí tienen que saber es el contenido de los artículos y saber relacionarlos. Oh, esperen que me estoy quedando sin batería. Esperen un segundo que voy a cargarla. Voy a poner el... Perdonen, pero pensé que estaba cargada, pero no, parece que no. Bueno, ahora me fui del tema que estaba. Del código. Entonces, algunos artículos los vamos a ir leyendo, pero es importante que ustedes empiecen a tener manejo del código, que sepan cómo ubicarse. Martín Ugalde, que es el ayudante de alumno, les va a armar, o ya está armando, está trabajando sobre eso, como una guía para poder ubicarse en el código y poder tener un buen manejo del código. Así que está bueno porque son formas de aprender y el código procesal civil es fundamental. Bueno, si no hay ninguna pregunta, arrancamos con los temas de la bolilla 7. Yo tengo una duda. Primero, si bien ustedes esto lo vieron, porque ustedes esto lo estuvieron viendo en la bolilla 6, es fundamental tener claras las diferencias entre los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. ¿Por qué es fundamental? Porque si bien son los dos procesos más importantes y más, los más comunes dentro de los trámites judiciales, los de conocimiento y los de ejecución, dentro de los trámites judiciales en materia civil y comercial, por supuesto, son dos estilos absolutamente diferentes. Entonces, nosotros vamos a ver todos los actos procesales de los procesos de conocimiento y en mayor medida vamos a ver muchos actos procesales de los de ejecución. Doctora. Pero la realidad es que para que ustedes los interpreten como corresponde, tienen que tener bien en clara las diferencias. Que a lo mejor les va a costar un poquito encontrarle la vuelta en una primera instancia, pero eso después, a medida que vamos avanzando con los temas, se va a reforzar. Pero lo tienen que tener bien en claro. Cuando nosotros hablamos de las diferencias entre un proceso y otro, traten de pensar lo siguiente, antes de analizar el cuadro y demás. Pensemos lo siguiente. Si nosotros, voy a salir de acá, así no los distraigo, y se ponen toda la energía en lo que les digo.
Ustedes imagínense una situación controvertida de materia civil y comercial, la que quiera, la que quiera. Imagínense un conflicto intersubjetivo de intereses y una parte que quiere hacer un reclamo contra otra y pretende que el juez dicte una sentencia haciendo lugar a su reclamo y condenando a la contraria. Imagínense esa situación. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué situación? ¿Qué relación jurídica? ¿Qué reclamo se puede hacer? Los escucho. ¿Pueden habilitar el micrófono? ¿Alguno que se le ocurra, algún reclamo? Es muy fácil lo que estoy preguntando. Y poder contarnos un poquito a ver qué les parece a ustedes. Un reclamo por daños y perjuicios, Ay, ¿puede perdón. ser? Perdón, me olvidé de los auriculares. ¿Ustedes me escucharon algo todo lo que hablé hasta ahora? Sí, Sí. yo tenía un par de preguntas. Pensé que era No mi voy a decir el computadora. adjetivo porque no corresponde y queda grabado, pero de lo que pensé de mí misma. Pero bueno, perdón. Sí, ¿Qué fue escucho. lo que dijo? Lo que dijo es justo yo reinicié el Zoom porque pensé que usted no me escuchaba porque era mi computadora. Y salí, No, volví a gracias. entrar. ¿Qué fue lo que Bueno, preguntó? repito, yo lo que les estaba pidiendo era, como nosotros tenemos que ver las diferencias entre los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, tenemos que interpretar bien cuáles son estas diferencias. Digo, antes de poder analizar los puntos más importantes, lo que yo quiero es que ustedes piensen y me digan algún conflicto intersubjetivo de intereses entre dos o más personas, cuál podría ser el reclamo que, por ejemplo, la parte actora hiciera pidiéndole al juez que condene al demandado a qué y por qué. Un ejemplo que se les ocurra. Ahí Jazmín había abierto también el micrófono, no sé si... Claro, yo Sí, vi, había Lucio, dicho daños y perjuicios, un reclamo por daños y un reclamo de perjuicios. daños y perjuicios. ¿Y por qué motivo podría el actor reclamar al juez para que condene al demandado a pagarle una indemnización por daños y perjuicios? Un choque de un automóvil, por ejemplo. Un choque en la vía pública, un automóvil que, por ejemplo, atropella a un peatón. Entonces el peatón le hace un juicio. Bien, muy bien. Lucio, ¿qué querías decir vos? No, yo tenía una pregunta antes de esto. Ah, bien, dale, hacela y después volvemos con el ejemplo de Jazmín. Eh, la diferencia entre los actos jurídicos del derecho civil y actos procesales. Lo que entendí en la última clase fue que los actos procesales están dentro de los actos jurídicos. O sea, es como una Los actos subclasificación. procesales son actos jurídicos. Dentro de la clasificación de los actos jurídicos encontramos los actos procesales. Producen efectos jurídicos. Bien, pero están dentro de los actos jurídicos del derecho civil. Es como una especialización, los actos procesales. Exacto. Ujú. Sí, Tenía esa duda nomás, que me había bien, quedado. perfecto. Y Bueno, respecto de esto, ¿puede ser la ejecución de un pagaré, por ejemplo? a ver, ¿y qué sería la ejecución de un pagaré? Porque vos ya estás usando un vocabulario que todavía nosotros no terminamos de analizar. Entonces, ¿qué sería la ejecución de un pagaré? De la ejecución de un título ya ejecutivo que tiene No, la pero parte. explícamelo como si No yo sé. no fuera abogada. No tengo la menor idea qué Ah, significa un título ejecutivo, no tengo la menor idea qué significa una ejecución. un título ejecutivo es un título de deuda. No sé, creo que el ejemplo igual lo dio el doctor Espinosa en la otra Claro, clase. pero a mí lo que me importa no es el ejemplo, sino que sepan de qué están hablando. Por eso yo les pedí, o sea, vos ahora imaginate un título ejecutivo, el que quieras. ¿Qué estaría reclamando un actor que presenta un título ejecutivo, que vos me dirás cuál es, y qué estaría reclamando el actor? Y puede ser un pagaré y estaría reclamando una deuda. Bien, ¿y qué sería un pagaré? ¿Qué surge del pagaré? ¿Te acordás? ¿O Una, sabés? una ¿O te imaginas? obligación ¿Una obligación de qué tipo? de dar suma de dinero. Exactamente. ¿Y esa obligación qué pasó? ¿Ya está vencida? ¿No está vencida? ¿Cómo está? ¿Viste un pagaré alguna vez, Lucio?
El pagaré es un documento chiquito, así, y dice, por ejemplo, pagaré el día 1 de junio del año 2020 al señor Lucio Ferminini, ¿no? Feminini, la suma de 500.000 pesos. ¿Vos podrías hoy iniciar un juicio y reclamarme a mí los 500.000 pesos? No, ¿por qué? Porque la fecha de pago es mañana. No está en mora, no hay un incumplimiento de una obligación. Pero sí hay un documento del cual surge una obligación de, en este caso, dar una suma de dinero, tal fecha, tal persona, firmada por mí. ¿Está? Entonces, acá estamos analizando dos cuestiones. En una, hubo un accidente de tránsito donde una persona sufrió supuestamente daños y perjuicios, donde está reclamando la compensación económica. ¿Qué certeza hay que el actor tiene razón en lo que está diciendo? ¿Hay alguna? Jazmín, ¿qué te parece a vos? Depende. Si hay, A ver. por ejemplo, cámaras de seguridad justo en la esquina donde fue el accidente, hay pruebas. Bueno, vos lo dijiste, hay pruebas. Yo pregunté si hay certezas, no si había ¿Certeza? pruebas. Qué ¿Hay difícil. certezas que vos no Sí. cruzaste mal la calle y el auto que venía cautelosamente y tenía paso porque había un semáforo y vos cruzaste con la mitad de la cuadra y con el semáforo en luz roja y el auto no te pudo ver a tiempo porque era un camión pesado y era difícil frenar porque era una bajada y por eso te atropelló? ¿Hay certeza que la culpa es del demandado y no tuya? ¿Hay certeza de los daños que vos estás reclamando? En este En un momento no principio hay no. certezas. Exactamente, en un principio no. Perfecta la respuesta. Sí, Sergio. Sin certeza no habría juicio. ¿No? Sí, puede ser que haya juicio, pero habría otro tipo de juicio. Sergio, no sé qué, creo que Sergio había abierto el micrófono. Sí, no, lo que dije que en este momento no habría certezas. Claro, ese es el tema. En este momento no hay certezas. No hay certezas. ¿Por qué en este momento no hay certezas? Todos somos Porque inocentes hasta que se demuestre lo contrario. a ver, Candelaria, está muy bien el principio constitucional de la defensa en juicio, pero eso es un principio en derecho penal. En derecho civil hablamos de la bilateralidad de la acción, hablamos de la igualdad de las partes ante la ley. Y acá no es que hay un acusado y un inocente. Acá hay una persona que pretende que el juez condene a otra al cumplimiento de una obligación. No estamos hablando de comisión de delitos. Entonces, va a surgir de la tramitación del expediente y de la prueba a producir si el reclamo del actor tiene sustento fáctico y jurídico, por lo tanto el juez tiene que hacer lugar, o si no lo tiene. Si el reclamo del demandado tiene sustento fáctico jurídico o si no lo tiene. Ustedes piensen que cuando nosotros hablamos de un proceso de conocimiento, se parte de una incertidumbre jurídica. Porque, a diferencia del ejemplo que dio Lucio, del pagaré, donde hay un documento donde yo me estoy obligando a pagarle a alguien tal suma de dinero en tal fecha, y esa fecha ya pagó, ya venció, y si él tiene el documento es porque yo todavía no se lo cambié por el dinero, acá partimos de un título donde hay una presunción a favor, un título donde surge una obligación. Si yo hubiera hecho un acuerdo con, vamos a dar cuenta que yo era la que manejaba el camión y que la atropelló a Jazmín, si yo hubiera hecho un acuerdo con ella donde reconozco que soy responsable de los daños y perjuicios que le generé como consecuencia del accidente de tránsito, ya ahí partimos de un reconocimiento, de un título, o sea, hacemos un convenio donde yo digo que reconozco que le debo tal suma. No, no tomé lista, Sergio. Que tal suma de dinero como consecuencia de los daños y perjuicios que ella sufrió por el accidente de tránsito. Eso sería una situación. Pero en esta partimos de una incertidumbre jurídica. Después con la prueba a través de las cámaras, con la prueba de los testigos, con la pericial del ingeniero mecánico, ahí se probará con los peritos médicos, con los informes que se hagan los médicos, los hospitales, la clínica donde ella ha sido internada, o de la rehabilitación, o de la cuestión que sea. Con todo eso, después el juez hará lugar a la demanda
o la rechazará en todo o en parte. Pero Doctora, partimos de una incertidumbre jurídica. Sí. le hago una pregunta. Porque esa incertidumbre jurídica. Ay, tenés eco, no sé por qué. No, pues tengo un problema con el audio de la computadora y el celular. Tengo las dos cosas encendidas. Por eso no salgo podés, 2 veces. ¿No podés como silenciar algo? Ah, no te vi que serías 2 veces. Porque si no se escucha con mucho. Ahí, sí, ahí está mejor. Sí. Ahí te veo. Es que estoy en dos por el celular y por la compu. Perfecto. La incertidumbre jurídica con el pagaré que hablaba hoy mi compañero, sí. Si eso está, digamos, como acuerdo de las partes que no van ante un escribano y le dan autentificación, digamos, al documento. Autenticidad a la firma. Claro, ¿no generaría una incertidumbre también al momento de iniciar el proceso de ejecutorio, que no se sabe si realmente pertenece esa firma de que se compromete al pago, de que sea de él, como la misma incertidumbre de hasta que no estén las pruebas en la colisión, en el choque, para que le dé una cierta certeza, digamos, Bien. al inicio, digamos, no sé, eso se me ocurrió. Está perfecto lo que estás diciendo, porque aparte es una buena manera de analizar los dos tipos de procesos. Cuando nosotros partimos de un documento que la ley, el código de procedimiento o alguna ley especial le da el carácter de título ejecutivo, estamos partiendo de un instrumento público o privado del cual surge el incumplimiento, surge una obligación y surge el incumplimiento. Por supuesto que va a haber una bilateralidad mucho menor que la que hay en un proceso de conocimiento, donde el juez, donde el ejecutado va a poder decir esta no es mi firma, es falsificada, o yo ya pagué, acá tengo el recibo, pero lo que se va a poder discutir está acotado a la existencia o no de la obligación y a la validez o no del título, en términos generales. Pero no se va a entrar a discutir la naturaleza de la obligación. No vamos a discutir por qué vos firmaste el pagaré o por qué yo firmé el pagaré. ¿Por qué asumí esa obligación? No, lo que se va a poder discutir es si el título es hábil, si no es hábil, si está falsificado o no, si la obligación existe o ya prescribió, si la obligación existe o ya la cancelé. Entonces, la discusión se va a generar en torno al título. En el caso de este tipo de juicios que se basan en documentos, en títulos extrajudiciales, como podría ser un pagaré o un cheque. Alguien me da un cheque, yo lo deposito en el banco y el banco me lo rechaza por cuenta cerrada. El cheque es una obligación de pago pura y simple. O sea, a mí una persona me da un cheque donde dice, lo que está haciendo es dándole la orden al banco para que me pague a mí esa suma de dinero. Es lo mismo que si me diera la plata efectivo. Pero si el banco me dice, no, no te lo puedo dar porque la cuenta la tiene cerrada o porque no tiene fondos, ahí entonces yo puedo lograr el cumplimiento forzado de esa obligación, que sería un título. No tengo que ver por qué me lo dio, por qué no me lo dio. Si me dio el cheque y el banco me lo rechaza, ya con eso no se discute mucho más. Ahora, él podrá decir, no, sí, pero yo igual te lo cambié y acá tengo el instrumento donde dice que no me pudiste devolver el cheque porque estaba retenido por el banco, pero que yo te pagué la suma de dinero que está cancelado, o esto prescribió, o esto fue un cheque, a mí me robaron la chequera y esta no es mi firma, y yo hice la denuncia y acá está todo, o sea, el cheque no te lo entregué yo, te lo entregó un tercero que me robó, o sea, lo que sea. O sea que el margen de discusión existe, pero absolutamente acotado, porque hay una presunción a favor de la existencia de la obligación que surge del título. Esto cuando hablamos del juicio ejecutivo y hablamos de estos instrumentos que no son instrumentos judiciales. Ahora, imagínense por otro lado que nosotros estamos hablando de un proceso de conocimiento. En el proceso de conocimiento, ¿qué dijimos? El caso que planteó Jazmín. Bien, hay una persona que sufrió un accidente de tránsito, inicia un juicio de conocimiento, le pide al juez que condene al demandado a compensarla económicamente con una indemnización por todos los daños y perjuicios que sufrió. Esa persona y el demandado, cuando contesta la demanda, los dos van a ofrecer medios de prueba y van a tratar de convencer al juez que lo que dicen es cierto. El juez, dentro de su deber de buscar la verdad, podrá llegar a investigar o ampliar la posibilidad probatoria
y va a dictar una sentencia. Esa sentencia, ¿qué va a decir? ¿Hago lugar a la demanda o la rechazo en todo o en parte? Si hace lugar a la demanda y condena al demandado a pagarle al actor una suma de tantos pesos como consecuencia de los daños y perjuicios que sufrió el actor, algún día esa demanda va a quedar firme, es decir, se va a agotar la vía recursiva y está condenando al demandado. Si el demandado no cumple, ¿qué va a hacer el actor? Acuérdense de la tutela judicial efectiva. ¿Qué va a poder hacer el actor con esa sentencia que condena al demandado a pagar una suma de dinero o a entregarle un vehículo o a firmar una escritura de dominio o a devolverle la casa? Al cumplimiento de una obligación. ¿Cómo? Pedir la ejecución de la sentencia. Exactamente, va a lograr o va a pedir la ejecución de la sentencia, el cumplimiento forzado de la sentencia. Y acá entonces estamos hablando que vamos a lograr, o sea, no vamos a discutir otra vez si Jazmín tenía razón o no tenía razón en el reclamo que hizo en la indemnización que pidió. Eso ya está resuelto. Algo se le rechazó, algo se morigeró y algo se le hizo lugar, pero ya está, la condena ya está en una sentencia que ya está firme y eso ya no se puede discutir más. La cuestión es ahora que no se la pagaron. Entonces ella va a lograr, a través de un proceso de ejecución, el cumplimiento forzado de esa obligación. ¿Se va a volver a discutir sobre las cuestiones ya resueltas en el juicio de conocimiento? No. ¿Qué se va a discutir? Si prescribió, si no prescribió, si ya pagó, si no pagó. ¿Está claro? Las discusiones son acotadas. Entonces no pensemos siempre que en un proceso de ejecución partimos de un título endeble. Partimos de un título que para la ley tiene fuerza ejecutiva o fuerza ejecutoria, del cual surge una obligación y el incumplimiento de la misma. Y lo que se pretende en el juicio ejecutivo, o perdón, lo que se pretende en el proceso de ejecución es el cumplimiento forzado, que el juez tome medidas coactivas para lograr el cumplimiento de su obligación incumplida. ¿Y de dónde se parte en un proceso de conocimiento? De una total incertidumbre jurídica, con una equiparación entre actor y demandado, donde no hay presunciones ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Y ese es un tema que se lo tienen que grabar en la cabeza y poder llevarlo a cabo a medida que van estudiando todo esto y que van interactuando con los trabajos prácticos. No piensen que el actor tiene razón. Puede o no. Y a veces tiene razón y no tiene elementos para convencer al juez de que tiene razón. Y a veces no tiene razón. O a veces tiene razón, pero no en todo lo que pide. Y está pidiendo 1 millón de pesos cuando la realidad es que los daños que sufrió, como mucho, podrán llegar a 200.000. Entonces, acá hay una equiparación entre el actor y el demandado. No hay una prioridad de uno sobre otro, ni una ventaja de uno sobre otro, ni una presunción a favor de uno sobre otro. Sí vamos a tener después el proceso de ejecución, donde ahí sí, en el proceso de ejecución, partimos de que el actor tiene a su favor un título del cual surge el cumplimiento o el incumplimiento de una obligación, de la cual él es beneficiario. ¿Está entendido? Voy a pasar acá y voy a subir un poquito la calefacción porque así tengo frío. Vayan mirando esto y ahora lo analizamos. Y me voy a prometo acordarme de ponerme los auriculares cuando vuelva. Bien. Entonces, acá está el resumen de lo que estuvimos hablando recién. Diferencias entre el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. El proceso de conocimiento nace de una incertidumbre jurídica. Y ustedes piensen, cuando hablamos de incertidumbre jurídica, y cómo convencemos al juez, que es muy importante esto, que ustedes lo tengan grabado, que hoy lo empecé a hablar y después no sé qué pasó, que me interrumpí y fui por otro lado.
El juez cuando dicta sentencia tiene que hacer lo que se llama un silogismo, parte de premisas, y a partir de la comprobación de determinadas premisas que van a dar fundamento, va a llegar a la conclusión si hace lugar a la demanda en todo o en parte, o la rechaza. ¿Cuáles son esas premisas? Primero, ¿cómo fueron los hechos? Y una vez que sabemos cómo fueron los hechos, ¿cuál es la fundamentación jurídica? O sea, ustedes piensen que nosotros tenemos una norma jurídica. ¿Cómo aplicamos la norma? Si la norma dice que aquella persona que genere un daño en otro es responsable de los daños que le generó y está obligada a compensarlo económicamente, vamos a dar cuenta que la norma fuera así. La norma no es tan así, tan clara, pero son muchos artículos, pero digamos que esa fuera la norma, el ejemplo, ¿no? Que el Código Civil lo dijera textualmente así. Entonces nosotros sabemos que aquella persona que le ocasione un daño a otra deberá compensarlo económicamente. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que convencer al juez que una persona le generó daño a la otra y que no hubo elementos que hagan eximirlo de responsabilidad. No hubo una culpa, porque yo le puedo haber ocasionado un daño a alguien, pero porque el otro actuó de una manera, con imprudencia, entonces le generé daño porque hay una responsabilidad objetiva, porque soy el dueño de la cosa que le generó el daño. Pero si la persona, como les dije hoy, porque realmente venía en bajada un vehículo pesado, que todo el mundo sabe que es difícil poder frenarlo repentinamente y que no es lo mismo que venir en un auto modelo nuevo y que rápidamente apretas el freno y el auto para, y cruza a alguien corriendo por la mitad de la cuadra cuando encima no tenía, el auto venía con luz del semáforo verde, ahí, ¿quién tuvo la culpa? A lo mejor la tuvo la víctima, no la tuvo el que lo invistió. Sin embargo, el camión, en principio, es el que atropella al peatón. Entonces uno puede decir, no, hay una presunción de responsabilidad. Bueno, ahí es donde nos damos cuenta que la presunción no existe en un proceso de conocimiento. Habrá que probar qué hizo el actor, qué hizo el demandado y poder ver entonces cuál es la norma aplicable. Entonces, si nosotros vemos que el actor iba cruzando con el semáforo en luz roja, o luz verde, ¿no? con luz a su favor, cruzando por la esquina, y el camión con todas estas condiciones cruzó con la luz roja, ahí hay una responsabilidad del camión. Entonces hay que probarlo. Y ahí se puede acreditar a través de los hechos, o que alega uno y otro, o de la prueba que se produzca, cómo fueron los hechos. Y una vez que entonces probamos esa responsabilidad, habrá que ver qué daño sufrió el actor y a cuánto equivale en eso económicamente. Entonces ahí va a salir una sentencia que lo va a condenar al demandado a indemnizar al actor en la suma de tantos pesos. O sea que nosotros tenemos que probar los presupuestos de hecho de la norma que se va a aplicar, que sería que el actor fue víctima por la imprudencia del demandado y además los hechos que sufrió y en cuánto equivalen económicamente. Pero si del proceso de conocimiento surge que es verdad que lo invistió, pero como les dije, lo invistió, pero él tenía semáforo a favor, era una loma, y el actor actuó imprudentemente porque salió corriendo por la mitad de la calle y no le dio margen de posibilidad al chofer para frenar el camión, entonces ya la responsabilidad no es del actor, perdón, no es del demandado, es del actor. Porque lo que ocurre es que se rompe el nexo causal, o sea, se están cruzando obligaciones, algo de esto habrán escuchado, o si ya lo aprobaron. ¿Qué significa? Doctora. Que se interrumpe por la culpa de la víctima. Espérame un segundito. Entonces ya el juez, probado esto, la norma que se aplica es otra, y la norma exime de responsabilidad entonces al que lo invistió. Entonces va a rechazar la demanda. Entonces, para poder aplicar la norma, primero tiene que saber cómo fueron los hechos. Lo mismo tiene que hacer el actor en su demanda y lo mismo tiene que hacer el demandado en su contestación. Va a tener una pretensión, pero esa pretensión va a tener un fundamento jurídico y un fundamento fáctico.
Y si yo digo que los hechos fueron de una manera y el demandado dicen que fueron de otra, habrá que abrir la causa a prueba y ver cómo fueron los hechos. Y el juez después tendrá que valorar la prueba y en base a la investigación que haya hecho decir, los hechos fueron de tal manera, que la realidad es que la verdad real de los hechos no siempre surge en el proceso. Lo que va a surgir en el proceso es la realidad, la verdad formal. Bueno, qué se pudo probar, qué no se pudo probar, qué pudo descubrir el juez y qué no pudo descubrir. Y una vez que concluye cómo fueron los hechos, aplica la norma y ahí hace lugar o no a la demanda. ¿Por qué? Porque partimos de una incertidumbre jurídica y vamos a llegar a una sentencia que declara el derecho de las partes, haciendo lugar o rechazando. Sí, Sergio, creo que me habrías preguntado algo vos. No, Adrián, Adrián, otra vez, dime. disculpe. Dime. Justamente el otro día el doctor Espinosa dijo que en un proceso que se inicia en una demanda de daños y prejuicios, lo que él aconseja, ¿no? Que obviamente el actor tome como una medida cautelar embargar antes de iniciar la demanda, que el juez le corra traslado al demandado, como es el embargo de bienes para que la otra persona, antes de enterarse, cuando se entere, no, digamos, venda sus cosas para quedar, digamos, sin la posibilidad de que le puedan cobrar. Pero también usted en un momento dijo que también, justo lo que estamos hablando, en el caso que el demandado diga no, la culpa fue tuya de lo que vos me estás acusando. Ahí el demandado, ¿cómo puede hacer para tomar esa medida cautelar? Bien. Porque ya está iniciado. O sea, el demandado se va a enterar que le embargaron, pero él dice, no, vos tuviste la culpa. Entonces, bueno, ¿cómo sería ahí en ese...? Bien, en realidad por eso no sé bien cómo lo vieron ustedes con el doctor Espinosa, pero seguramente hubo una aclaración que a lo mejor ustedes en ese momento no la percibieron. En un proceso de ejecución, con el inicio de la demanda, yo ya pido una medida cautelar y el juez me la traba. ¿Por qué? Porque parto de un título del cual hay una presunción de una obligación incumplida por parte del demandado. En un juicio de conocimiento no me van a dar una medida cautelar con la demanda, salvo que yo acredite una verosimilitud en el derecho, o sea, donde yo pueda presentar elementos probatorios que demuestren que hay una presunción a favor de lo que estoy diciendo y el peligro en la demora. O sea, nosotros sabemos que en un proceso demora. Eso, la demora no hay que probarla, pero sí tengo que probar que con la demora, que naturalmente un proceso tiene, aunque vaya rapidísimo, pero que pasen 4 meses ya es demora. ¿En qué sentido? Que si tiene la casa en venta o se está insolventando el demandado, tengo riesgo que cuando tenga la sentencia a favor no pueda lograr el cumplimiento efectivo porque esa persona se insolvente, como era el caso de uno de los ensayos del parcial. Entonces, ¿qué herramientas me da a mí el Poder Judicial? O sea, ¿qué herramientas me da a mí las normas? Me da la posibilidad de poder trabar un embargo u otra medida cautelar, en la medida que acredite en un proceso de conocimiento, cuando lo inicio, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, y además preste contracautela, que es lo que a veces es nada más que juratoria, es decir, que yo me hago responsable de los daños y perjuicios que genero si la medida fue trabada, pero sin un derecho realmente. O sea, respondo por los daños que puedo generar ante un abuso, digamos, del derecho de parte del actor, que el juez no tiene por qué saberlo. Pero si yo no acredito esas dos recaudos, no me van a ordenar una medida cautelar. Ahora, si después le notifico la demanda al demandado y el demandado no se presenta y es declarado rebelde, ahí sí el juez me puede ordenar una medida cautelar, aunque no acredite el peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho, porque ya hay una presunción en contra del demandado que no contestó la demanda, por los cuales el no desconocimiento implica una presunción a favor del reconocimiento de los hechos que alego, y además estás viendo una desidia de parte del mandado que puede poner en riesgo los derechos del actor. Entonces ahí sí se puede tratar una cautelar. Si no, no. En un proceso de conocimiento no te van a ordenar una cautelar. Sí en uno de ejecución. Por este motivo, porque el de conocimiento hay una plena incertidumbre jurídica. No, justamente el profesor Espinosa lo que nos explicaba, como vimos principios y sistemas, que en el principio de bilateralidad
el juez siempre debe, antes de tomar una resolución, informarle, digamos, a la parte demandada o a la parte actora antes de tomar una resolución. Y justo decía que en el proceso de ejecución es la excepción de que no, digamos, como que no tiene que informarle para que le dé una respuesta, porque justamente son, como dice ahí en el texto, las respuestas son taxativas las que puede dar en un proceso de ejecución, digamos, el demandado. O sea, que no es que él puede justificarse ni decir, o sea, son, digamos, dadas por lo que dice el Código Procesal, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que la medida cautelar siempre es inaudita parte. ¿Qué significa? Que el juez la va a resolver sin sustanciación. No le va a dar el derecho a la contraria para que se manifieste sobre el pedido de la medida cautelar. La resuelve haciendo lugar o la rechaza, pero es inaudita parte, sea proceso de conocimiento o proceso de ejecución, porque justamente el efecto de la medida cautelar, ¿cuál es? La inmediatez, la rapidez y de alguna manera la sorpresa. Aunque viene el demandado, si está siguiendo el expediente por la MEP, se va a enterar que fue ordenada. Igual, pero no hay sustanciación. Después podrá el demandado manifestarse, oponerse, o pedir una modificación, o pedir el levantamiento. Pero para la obtención es inaudita parte. Lo que pasa que en el proceso de conocimiento, como les digo, hay que acreditar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Si no, no se ordena. ¿Está? Sí, igual, doctora, el principio sí. En ese caso no es una excepción al principio. Es como que se posterga el principio de bilateralidad. Exactamente, lo de la medida cautelar, sí, exactamente, claro. O sea, se ordena inaudita parte, pero una vez que está trabada se le notifica, por eso como les dije, el demandado puede pedir el levantamiento, la sustitución, la reducción o lo que sea, pero una vez que se trabó, es posterior. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, analizamos entonces acá bien cuáles son las características. El proceso de conocimiento nace ante una incertidumbre jurídica, mientras que el proceso de ejecución se inicia con un título ejecutable o ejecutivo, es decir, judicial o extrajudicial. El ejecutable es la sentencia de un proceso de conocimiento cuyo plazo de cumplimiento operó y no fue cumplida voluntariamente, por eso el ejecuto. Y el ejecutivo es un título extrajudicial, como podría ser el cheque rechazado por falta de fondos o el pagaré cuyo plazo de pago operó. O una deuda a expensas comunes, donde el administrador del consorcio del edificio sometido al régimen de propiedad horizontal expide un título donde detalla todos los periodos vencidos, la fecha de vencimiento y el monto de cada mes y el monto total adeudado. Pero no tiene que acompañar los recibos para acreditar los trabajos que hizo para justificar por qué el mes de enero las expensas eran de 4.500 y el mes de febrero eran de 3.800. No, solamente expide eso. ¿Por qué? Porque el Código Procesal determina que la deuda por expensas comunes es ejecutable a través de un título emanado por el administrador. Los reglamentos de copropiedad también lo determinan, que el reglamento de copropiedad es un contrato al cual se someten las partes que tienen un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Si ustedes van y compran un inmueble hoy que es de un departamento, en la escritura va a decir que ustedes toman conocimiento del reglamento y que adhieren a ese contrato. Y por otro lado, el Código Civil y Comercial también le da al certificado de deuda por expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, el carácter de título ejecutivo en la medida que se acredite que el administrador tiene mandato vigente, se acompaña el reglamento de copropiedad que indica cuáles son los requisitos que tiene que tener el título y el certificado con ese detalle. Entonces, es lo mismo. ¿Qué puedo discutir? Se me ejecutan las expensas. Si ya las pagué, si no las pagué, si soy el dueño del inmueble, o sea, si soy el legitimado pasivo, si prescribieron o no prescribieron, si el título es hábil o no es hábil, pero no puedo decir, no las pago porque acá me están reclamando 8.000 pesos de expensa y estos 8.000 es porque hubo un arreglo que no fue aprobado en asamblea. No, yo tengo que pagar. Lo que pasa que en el juicio ejecutivo, que se basa en un título extrajudicial, una vez que se cumple la obligación y se paga, tengo la posibilidad, como deudor, de iniciar un proceso de conocimiento posterior de repetición de pago. O sea, yo pago, cumplo y después inicio el proceso de conocimiento.
¿Qué puedo reclamar en el proceso de conocimiento posterior? La devolución de lo que considero que pagué de más. ¿Y qué elementos de defensa puedo utilizar? Exclusivamente aquellos que el código no me permitió usar en el juicio ejecutivo. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía Lucio de la bilateralidad, que en la medida cautelar, que no es que se pierde, que se renuncia, sino que se posterga. Acá también, la discusión a pleno se posterga. Porque si yo entregué un cheque o firmé un pagaré o el consorcio necesita para su existencia el ingreso de las expensas comunes o los impuestos o las tasas y servicios municipales o, los alquileres de bienes inmuebles, que son también títulos ejecutivos, no los pago, bueno, presentando la documentación que en cada caso requiera la ley o el código, el acreedor lo va a ejecutar. Pero si el deudor quiere discutir, primero lo paga y después se inicia el proceso de conocimiento. Pero en el proceso de conocimiento, si yo tuve la posibilidad de decir que la firma no era mía en el juicio ejecutivo mediante una excepción de inhabilidad de título o de falsedad de título, perdón, y no lo hice, o lo hice y la prueba pericial del perito calígrafo no la produje porque no le pagué la plata, el anticipo al perito y me la consideraron por desistida, no puedo en el proceso de conocimiento posterior plantear eso, porque eso yo lo podría haber hecho en el ejecutivo y no lo hice, o lo perdí. Voy a poder plantear exclusivamente las defensas que el juicio ejecutivo no me permite utilizar, no las que utilicé y me rechazaron, o las que no utilicé porque me olvidé o porque no pude. ¿Se entiende la diferencia? O sea, voy a poder plantear en el proceso de ejecución, de conocimiento, las defensas que la ley no me permite utilizar en el juicio ejecutivo. Después igual lo vamos a ver más en detalle. Entonces, cuando hablamos del proceso de conocimiento, y voy al último parte del cuadrito, porque es lo que se dio ahora que estoy hablando, la sentencia en un proceso de conocimiento, una vez firme, primero, ¿saben cuándo queda firme una sentencia o cualquier resolución judicial? ¿Alguien sabe? ¿Puede ser cuando un juez homologa? A ver, cuando un juez homologa, no estaríamos hablando de una sentencia definitiva, estaríamos hablando de una sentencia homologatoria, que es bien. otra cosa. Entonces no sé cuál es la palabra. El juez dicta una sentencia. Y de hecho también yo te preguntaría entonces si fuera así, ¿cuándo queda firme la sentencia homologatoria? La pregunta es, ¿cuándo quedan firmes las resoluciones judiciales? Sea una providencia simple, sea una sentencia interlocutoria, sea una sentencia homologatoria, sea una sentencia definitiva. ¿Cuándo quedan firmes? Puede ser cuando quedan las partes notificadas. Cuando quedan las partes notificadas, les empieza a correr el plazo para interponer recursos. Cuando se agotan los recursos sería que hay sentencia. Exactamente. Firme. Cuando se agota la vía recursiva, ¿qué se llama eso? Cuando la sentencia queda ejecutoriada. Esto es fundamental que se lo acuerden. Así que tomen nota, porque aunque lo vayamos a ver muchísimas veces más, es un tema que siempre le genera dudas y en los exámenes se confunden y es fundamental. La sentencia o las resoluciones la sentencia queda firme cuando está ejecutoriada o consentida. Ejecutoriada significa que se interpusieron recursos, pero llega un momento que se agotó la vía recursiva. Ya no se puede discutir más, por lo tanto ya no se puede modificar más o no puede quedar más confirmada si es que el Tribunal Superior lo hubiera confirmado, pero lo puede haber modificado o no. Entonces, queda ejecutoriada cuando se agota la vía recursiva. Ya no hay más recursos para interponer. Y queda consentida cuando la parte en forma expresa le da conformidad o en forma tácita cuando le vence el plazo y no interpuso recursos. Ustedes acuérdense siempre que hay
actuaciones que son expresas y actuaciones que son tácitas, como la prórroga tácita, se desprende de la actitud de las partes que tienen la intención de modificar la competencia territorial. En el caso del consentimiento tácito de la sentencia, si a mí me llega una cédula hoy de la sentencia y me empieza a correr el plazo para mañana, martes, tengo 5 días para apelarla y no la apelo, tácitamente la estoy consintiendo. Porque si la apelo es porque quiero modificarla, y si no la apelo porque estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, si no interpongo un recurso, es que tácitamente la estoy consintiendo. También podría consentirla en forma expresa, porque yo podría presentar un escrito y decir, me notifico por medio de la presente de la sentencia, la cual consiento en todos sus términos, y atento que obra regulación de honorarios, se libre cédula al domicilio real del demandado, cualquier cosa, para que se libre cédula ahí. Entonces, la estoy consintiendo expresamente en el escrito. Consentida es cuando vencido el plazo no se interpusieron recursos o cuando las partes expresamente le dan conformidad. Una vez que la sentencia está consentida, es decir, que ya no se pueden interponer recursos porque hay conformidad, o una vez que se agotó la vía recursiva, la sentencia queda firme, es decir, consentida o ejecutoriada. La sentencia queda firme. El mismo principio, la misma lógica se aplica a todas las resoluciones judiciales. Si vence el plazo que yo tengo para interponerle un recurso y no lo interpuse, o la consiento expresamente o en forma tácita, queda firme. Quiere decir que los actos procesales cumplidos son adquiridos por el proceso y adquieren efectos jurídicos. Ese acto procesal, esa sentencia, pasa a ser un derecho adquirido para las partes, tiene pleno efecto jurídico, declara el derecho de las partes. Esa sentencia, una vez firme, es irrevocable, porque ya dijimos, no se le pueden interponer recursos, es obligatoria, por ende, si no se cumple, porque una vez que queda firme empieza a correr el plazo de cumplimiento. Capaz que el juez le dio 10 días al demandado para que me entregue el vehículo. Si no lo hace, pasados los 10 días, puedo lograr la ejecución de la sentencia, el cumplimiento forzado de la sentencia. O sea que es irrevocable, es obligatoria y es inmodificable. ¿Qué significa? Que no voy a poder volver a discutir esta cuestión en un juicio posterior. Nunca más, y esto es una cuestión de seguridad jurídica, nunca más voy a poder volver a discutir las cuestiones que se resolvieron en un juicio de conocimiento. Y ustedes me dirán, pero si no la cumple tengo que hacer un juicio de ejecución de sentencia. Sí, pero no voy a discutir. Porque no voy a discutir la naturaleza de la obligación, no voy a discutir las cuestiones que fueron resueltas, como tampoco las voy a discutir en el juicio ejecutivo. Lo que voy a poder discutir es si la obligación está vigente, si se cumplió, si prescribió, si el juez es el competente, pero nada más. ¿Está entendido? ¿Seguro? Esa sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada, en sentido material, esa sentencia que quedó, o una vez firme, es obligatoria e inmodificable e irrevocable, adquirió la calidad de cosa juzgada en sentido material. Es decir, no solamente formalmente no se puede modificar más, sino que ese derecho ya es adquirido, derechos y obligaciones adquirido para las partes. La sentencia tiene la misma fuerza que una ley con respecto a esas partes y a ese conflicto y a esos hechos que lo motivaron. Por eso es materialmente, es cosa juzgada, no solo formalmente. ¿Entienden? Si hablamos del juicio ejecutivo, si hablamos de la ejecución de sentencia, no, porque la ejecución de sentencia lo discutimos antes y ahora logramos el cumplimiento forzado. Entonces logramos ahora que desalojen el inmueble y me entreguen la llave, logramos ahora que le embarguen un bien, lo subasten y yo pueda cobrar, o logramos ahora que le secuestren el televisor y me lo devuelvan. O logramos ahora que el juez ordene al escribano que haga la escritura de la casa que compré a favor mío, aunque no vaya el demandado a firmar a la escribanía. Pero cuando hablamos de la sentencia de un juicio ejecutivo, donde si bien partimos de una presunción que nos da el título, no podemos discutir la naturaleza de la obligación, esa posibilidad de discusión sí se va a dar en un proceso posterior. Por lo tanto, la sentencia en un juicio ejecutivo adquiere la calidad de cosa juzgada, pero en sentido formal, porque materialmente el derecho puede ser modificado.
yo hoy pago, la sentencia es obligatoria, tengo que pagar, no tengo alternativa, la sentencia es irrevocable porque quedó firme, no se pueden interponer más recursos, pero no es inmodificable, porque voy a poder modificar el día de mañana con un proceso de conocimiento posterior, donde voy a poder alegar hechos y voy a poder discutir las cuestiones que el código no me permitió en el juicio ejecutivo, y voy a lograr que me devuelvan parte de lo que yo pagué, porque realmente el administrador hizo una estafa cuando hizo un determinado arreglo que no había sido aprobado por la Asamblea y expresamente se le prohibió que lo hiciera, porque había pasado un trabajo que era muy costoso, que no era necesario, por los motivos que fuera. Entonces voy a lograr que me reintegre. Le estoy dando un ejemplo cualquiera inventado, pero para que entiendan. ¿Quedó Doctor, claro? tengo una duda. Decime. Es como que en un proceso de ejecución se paga y después yo puedo iniciar otro proceso de conocimiento y discutir eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento queda firme en todo? Pero, no, o sea, no entiendo, es como una rueda se me hizo, porque hago un proceso de conocimiento, llego a una sentencia, hago el proceso de ejecución para ejecutarla, si no la cumple, y después vuelvo... A ver, no, escucha, fíjate, vamos a seguir el razonamiento. Vamos a hacer de cuenta que el consorcio ejecuta las expensas comunes al propietario y reclama en un juicio de ejecución la suma de 50.000 pesos más intereses punitorios que determina tanto. El demandado, el ejecutado, como no puede discutir los trabajos que fueron realizados en forma abusiva y inescrupulosa y con bla, 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 ¿qué hace? Tiene que pagar. Porque no puede discutir la naturaleza de la obligación, no puede discutir por qué las expensas están tan altas porque se hicieron trabajos que no estaban autorizados, sino que, es más, se les había dicho que no lo hagan. Entonces paga. Pero después se inicia un juicio de conocimiento posterior. ¿Pero quién lo inicia? No lo inicia el consorcio. Lo inicia el propietario contra el consorcio, pidiendo que se le devuelva lo que pagó de más. ¿Y qué puede pasar ahí en ese proceso? Que se dicte una sentencia que haga lugar a la demanda y condena al consorcio a devolver de lo que pagó 20.000 pesos. O puede ser que se le rechace la demanda. Si se hace lugar a la demanda, acá ya el juicio de conocimiento es al revés. Está condenando al demandado, que es el consorcio, que cobró de más, a que le devuelva al propietario 20.000 pesos. Doctora. Si el consorcio no lo paga, ahí ejecuta. Pero ejecuta que una sentencia. Entonces ya la cuestión se agota. Pero ya ahí, no se puede volver a discutir más, porque ahí sí va a haber cosa jugada material. Sí. O sea, el consorcio no puede hacer otro juicio de conocimiento. No, porque en el juicio de conocimiento, de repetición de pago, el consorcio tuvo todas las facultades para defenderse. Si no lo hizo, o no lo pudo hacer, o no pudo convencer al juez, o no tenía razón, y bueno, ya está, ya hay una sentencia firme, que ya se agotó la vía recursiva, que adquiere la calidad de cosa jugada en sentido material, y que condena al consorcio que le devuelva plata al actor. Doctora. Gracias. Sí, de y nada. le hago una consulta que me pongo a pensar. Si bien el consorcio le demanda no al propietario que pague las expensas, como usted dice en el proceso de ejecución, no queda otra que, bueno, que esta persona pague y después él genere un nuevo proceso de conocimiento, ¿no? Hay en ese nuevo proceso el propietario que sabe que le han reclamado erróneamente, ¿no puede generar también un proceso por daños hacia esa persona? Porque yo pienso que si la persona no puede pagar y tiene que estar pidiendo un crédito para poder cumplir... Por supuesto, él puede iniciar un juicio de repetición de pago y además un juicio de daños y perjuicios por los daños sufridos porque tuvo que vender la propiedad o mal venderla para poder cancelar las expensas, porque si se lo remataban iba a todavía pagar, iba a cobrar menos. Entonces sí, él podrá reclamar todas las acciones que quiera como consecuencia de eso. Pero todo acá, en el mismo proceso. No importa, porque vos, o sea, puede ser o no, porque a lo mejor necesita la sentencia definitiva, pero lo que vos estás planteando acá, que no sé quién habla, porque no me aparece tu voz. No, porque como le digo, estoy por el celular, del lado del celular, y con la cámara listo. soy Adrián sí, Domínguez. Sí. Perfecto, está bien. El tema es el siguiente.
Acá, yo lo que os estoy hablando es de un juicio de conocimiento posterior a un juicio ejecutivo. En el juicio de conocimiento posterior estoy tratando las cuestiones que por la naturaleza del juicio ejecutivo no las pude discutir. Pero vos ya me estás entrando con otras cuestiones nuevas que no tienen nada que ver, que son los daños y perjuicios que yo sufrí por haber tenido que pagar lo que no correspondía. ¿Entendés? Por eso no importa esa acción, porque esa sería otra acción posterior. La acción que nos importa es que en la ejecución de expensas comunes, el ejecutado tiene pocas posibilidades de defenderse en cuanto a que no puede plantear o discutir la naturaleza de la obligación. Pero una vez que paga, después sí lo puede hacer. Si además eso le generó otras consecuencias y quiere iniciar un juicio de daños y perjuicios, es otro tema. ¿Entendés la diferencia? Perfecto. Gracias. Bien, de nada. Entonces, volvemos al tercer punto. El proceso de conocimiento, no hay límites en la alegación de los hechos conducentes, por supuesto, tienen que ser, o sea, tienen que conducir a la resolución del conflicto, tienen que hacer al conflicto que se plantea ante el juez, ni tampoco en el ofrecimiento y en la producción de la prueba. En la medida que sean los medios probatorios que regula el código, se puede usar todo lo que quiera. Ahora, en el juicio ejecutivo, como no se puede discutir la naturaleza de la obligación, solamente se pueden plantear, o lo mismo, en todos los procesos de ejecución, perdón, como tenemos muy acotada la posibilidad de discusión, solamente puedo plantear las defensas a través de las llamadas excepciones, que tienen una enunciación taxativa por el código. ¿Saben lo que significa taxativo? Que enumera los supuestos y no se puede salir de ahí. No es ejemplificativa, no es, no, acá están algunas, yo puedo plantear más. No, exclusivamente las que marca el código. Que no son las excepciones previas que vamos a ver de un proceso de conocimiento. No, son las excepciones de un juicio de ejecución, que son las defensas que se pueden plantear, que en realidad sería, como les dije hoy, la inhabilidad de título, o falsedad del instrumento, o pago total o parcial, pago documentado, incompetencia, prescripción, y depende cuáles sean alguna otra. ¿Está entendido? Espérenme un segundito. Bueno, ¿preguntas? ¿Nada? Bien. Vamos a entrar entonces con los procesos de conocimiento. Los procesos de conocimiento, ya con todas las características que vimos, creo que quedó claro y es importante que tengan claro esto para poder empezar a ahondar en cada uno de los procesos. Justamente, como se pueden discutir todas las cuestiones vinculadas con la pretensión y con el objeto del proceso, no hay límites con respecto a la argumentación de los hechos en la medida que sean, obviamente, hechos conducentes a la resolución del conflicto. Son procesos llamados plenarios, los de conocimiento. Y son los procesos, salvo que tenga un trámite especial, todos los conflictos van a tramitar por las normas del proceso ordinario, que es uno de los procesos de conocimiento. O sea que como regla, el proceso tramita por las del ordinario, que el ordinario es de conocimiento. Si se dan algunas particularidades, podría tramitar por las normas del sumario o sumarísimo, que también son de conocimiento, o por un proceso de ejecución, si así la ley lo estableciera. El proceso de conocimiento se divide siempre, sea ordinario, sumario, sumarísimo, en 3 etapas: introductoria, probatoria y decisoria. Y el proceso de conocimiento, como vimos recién, da como resultado el dictado de una sentencia que declara el derecho de las partes y que es una norma individual de conducta. Y eso lo vimos cuando hablamos de la función jurisdiccional, porque dijimos que la función jurisdiccional
Es el poder de ver que tienen los jueces de resolver conflictos intersubjetivos de interés, de relevancia jurídica, aplicando la ley a casos concretos, según normas preestablecidas, bla, 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 que va a dar como resultado el dictado de una norma individual de conducta. O sea, que va a tener efectos y va a ser obligatoria para las partes del proceso con relación a la cuestión que está ventilándose. ¿Mm? ¿Está claro? Bien, ¿preguntas? Acá están. Buen día, doctora. Buen día. Yo tendría una pregunta con ese tema. Disculpe que no Sí. tengo la cámara, es que no tengo cámara. Voy a tratar de, con lo que Listo. planteó hoy, conseguir ¿Cómo es una tu para la nombre? próxima. Porque no me aparece. Sebastián Arana. Listo, Sebastián. Sin embargo, le he hecho varias preguntas a lo largo de la cursada. Bueno, Sí, me acuerdo de tu nombre. Decime. es con respecto a la clasificación que nombraba ahí sobre el proceso de conocimiento. En Arasi dice que lo toma desde el punto de vista federal, dice que hay dos solamente y unifica el ordinario con el sumario y después el sumarísimo. En el provincial no me quedó claro si hay tres, el ordinario, el sumario y el sumarísimo. Hay tres. Perfecto. Es lo que les buenísimo. estoy diciendo. Es lo que les estoy diciendo. Vale. En realidad, el código de Y procedimiento. es distinto el ordinario y el sumario. Por supuesto, sí. Buenísimo. El código de procedimiento Bueno, de Nación figura, como Sebastián, como vos decís, el código de procedimiento de Nación fue reformado y saca el proceso sumario, porque la realidad es que no tiene mucho sentido esta división entre ordinario y sumario. El sumarísimo, como acá puse el 321, habla de los procesos de amparo o procesos colectivos, que en general son o aquellos que por ley o que se les dé el trámite, ¿no?, de proceso sumarísimo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un proceso, ¿se acuerdan que lo vieron? Lo de defensa al consumidor, la ley de defensa al consumidor determina que el proceso sumarísimo se va a aplicar cada vez que haya una cuestión donde se esté violando una norma de defensa al consumidor. O sea, que el proceso va a tramitar por las normas del sumarísimo. Eso lo dice la ley, una ley especial. Si bien también aclara que si el juez considera que los elementos necesarios requieren, o sea, o que la cuestión, el conflicto requiere de una discusión mayor, le puede dar un trámite de sumario o ordinario. Pero en principio el sumarísimo son los casos que contempla el 321 o, no sé por qué acá no quedó la última parte de la lámina, pero sería o aquellos que la ley remita al trámite sumarísimo. Después, si el trámite, el 319, ¿qué dice? Que la regla es que todos son ordinarios, salvo que la ley remita a otro. El 320 establece en qué casos son sumarios. Les dejo a ustedes, porque ahora estamos medio ajustados de tiempo y quiero terminar con algo, pero lo van a leer y el lunes que viene cualquier duda lo conversamos, pero lo tienen que leer y tienen que saber ejemplos, los tres artículos, 319, 320 y 321. Las diferencias entre uno y otro, en términos generales, son que en el proceso ordinario los plazos son más extensos, tenemos más actos procesales a realizar, y estos actos, Sebastián, te quedó el micrófono abierto, y estos actos tienen vinculación especialmente con lo que es la prueba. ¿Pero cuál sería la diferencia? Por ejemplo, en un proceso ordinario se pueden ofrecer hasta 12 testigos por cada parte. En un proceso sumario, hasta 5. En el proceso ordinario hay cuadernos de prueba, que son como expedientes que tramitan por separado. La prueba se ofrece en la etapa probatoria, mientras que en la prueba en los demás se ofrece en la etapa introductoria. Son cuestiones que hacen que el trámite sea un poquito más rápido, el sumario, que el ordinario. Pero la realidad es que en la práctica no termina siendo mucho más rápido y de alguna manera limita algunos actos procesales. Entonces, el Código de Nación, que es el que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el que rige en la justicia federal, como ustedes bien saben, modifica y saca el proceso sumario. Pero al ordinario lo modifica, no es como el ordinario nuestro. O sea que el ordinario pasa a ser un mix entre el ordinario y el sumario. Y a lo mejor es una buena decisión. Como ejemplo, les comento, por ejemplo, que el número de testigos de cada parte es de 8 en el sumario actual.
no es ni 12 ni es 5. Entonces, es un proceso que genera, o sea, el de Cava, algunas modificaciones que le dan mayores atribuciones al juez y que tiene, como les digo, una mezcla entre ambos procesos. Pero en provincia sigue vigente el Código de Procedimiento que establece estos 3 tipos de procesos sumarios, de plenarios, que serían los de conocimiento. El traslado de la demanda en el ordinario es de 15 días hábiles, en el sumario es de 10 días hábiles y en el sumarísimo es de 5. ¿Está claro? Bien. Proceso ordinario. Para iniciar un proceso ordinario, primero, en casi todos los supuestos, salvo que esté exceptuado por ley, por la ley de mediación, tendremos que haber agotado la mediación prejudicial obligatoria. O, si quisiéramos someternos voluntariamente, tenemos que haber agotado la mediación. ¿Cómo acreditamos al juez que la mediación se agotó, pero que no se llegó no tuvo un buen resultado porque no se llegó a ningún acuerdo o porque fue imposible notificar a los demandados y bueno, podría ser también una causal? Acompañando el acta de cierre de mediación. El acta de cierre de mediación emitida por el mediador que sale sorteado. O sea, ustedes acuérdense que cuando iniciamos la mediación, la iniciamos a través de una ficha de receptoría que se presenta en la Receptoría General de Expedientes, se presenta en forma virtual ahora, donde pedimos el sorteo del mediador y donde también se sortea el juzgado, que va a ser competente. Que va a ser competente para homologar el acuerdo de mediación o que va a ser competente si la mediación no llega a un acuerdo para que tramite el proceso posteriormente. Entonces, una vez que se celebran las audiencias de mediación, el mediador hace un acta que firma la parte, firma el mediador, donde le da cierre diciendo que no se llegó a un acuerdo donde no se presentaron los requeridos, que serían los que hoy van a ser demandados. Con eso, lo adjunto a la ficha de receptoría con la que tengo que iniciar el proceso de conocimiento, con la demanda y con la prueba documental, porque la prueba documental en todos los procesos, todos los de conocimiento y todos los de ejecución y todos los especiales, se acompaña con la demanda y con la contestación en el caso del demandado. Entonces, acta de cierre de mediación, demanda, prueba documental, ficha de receptoría, donde ya voy a poner cuál es el juzgado competente. Después vamos a ver bien todos los requisitos, vamos a entrar a analizar la demanda y cuáles son los requisitos formales y los requisitos fiscales. Y el juez corre traslado al demandado por 15 días hábiles. ¿Cuándo empiezan a correr los 15 días? Cuando recibe la cédula. Ustedes ya empezaron a ver actos procesales, ¿no es cierto? El viernes, ¿no? O sea, que van a avanzar con actos procesales el viernes que viene, así que el lunes podemos arrancar bien con toda la demanda, que ya van a tener más conocimiento del tema. El demandado entonces, cuando recibe la cédula, vamos a ver que tiene opciones de poder actuar de una manera u de otra, pudiendo ejercer su derecho de defensa en juicio, o puede optar por no presentarse y no contestar la demanda. Eso será su derecho. Él tiene la carga, de cumplir con los actos procesales. ¿Qué significa? Que si cumple, tiene mayor expectativa de tener una sentencia favorable. Si no cumple con los actos procesales, si no cumple con las cargas procesales, tiene más perspectiva de tener una sentencia desfavorable. Pero no hay una obligación. Por ende, si no cumple, no tiene una sanción. ¿Está claro? Bien. Como dice acá, la demanda se notifica por cédula. Cédula que le llega al domicilio con copias de los documentos. Ahora, como a través de la pandemia se ha intensificado y a través de distintas acordadas de la Suprema Corte de Justicia se han empezado a regular de otra manera los escritos electrónicos, la cédula se imprime, a veces se imprime la demanda y viene con un código QR que si ustedes lo escanean con el celular o con cualquier dispositivo, ahí van a poder ver la documental. Y también el link donde a través de la computadora pueden entrar y ver toda la copia, porque hoy todos los expedientes están digitalizados. De hecho,
cuando yo inicio una demanda, la inicio por la receptoría en forma digital, hago la demanda y adjunto toda la documentación digitalizada y quedo como depositaria, el juez me designa depositaria de la documentación original, que me la va a requerir para que la presente si por algún motivo la pide la contraparte o cuando tenga que dictar sentencia. Pero mientras tanto queda en mi poder. O sea, no está en la caja fuerte del juzgado que pido el desglose, me la devuelven y dejan copias certificadas. No, porque ahora está todo digitalizado. Los expedientes viejos se manejan de otra manera, obviamente. Se manejaba. Pero bueno, las notificaciones de demanda se supone que son de los procesos nuevos. Si todavía tengo que notificar una demanda que inicié hace 4 años, bueno, estoy complicada con el expediente. Pero bueno, les voy dando toda esta información porque te la tienen que saber y que es fundamental. Porque esto llegó para quedarse, lo que es notificaciones electrónicas. No se va a volver a lo anterior, aunque algún día terminemos con esta pandemia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar acá. La clase que viene entonces ya arrancamos con, voy a ver acá qué me están preguntando. Bárbaro, Jamín, gracias. Estudien artículo 319, 320 y 321. Analicen de nuevo, porque si ustedes parten de una clara distinción entre los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, tienen ya ganada la mitad, no de la nota, tienen ganada la mitad de la bolilla, porque si ustedes logran incorporar esa estructura, como esta que les digo de las premisas, de los elementos que son necesarios para sustentar la demanda, para darle fundamento a la demanda y el demandado lo mismo para darle fundamento a la contestación y luego el juez para resolver, porque todos seguimos con lo mismo, los presupuestos fácticos, la norma y la petición o pretensión y la decisión del juez de hacer lugar o rechazarla en todo o en parte. Entendiendo eso y entendiendo bien la estructura, diferencia de naturaleza de los procesos de conocimiento de los de ejecución, les va a resultar mucho más sencillo todo lo que viene. Por eso esto es fundamental y por eso le dedico casi una clase nada más que aplicar las diferencias. ¿Está? Bien, no sé por qué no me aparece el chat hasta... No, de nada, gracias a ustedes y nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias. Cualquier doctora. cosa me escriben. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, doctora. Que tengan buena semana.